Filadelfia de noche suena a rieles lejanos, a sirena en el puerto y a hojas que raspan aceras anchas. En el barrio de Fairmount, una muralla de piedra se alza como si el siglo XIX no hubiese terminado nunca. Torres almenadas, un portal que parece castillo y muros tan altos que vuelven pequeña cualquier voz. Detrás de esa fachada gótica se extiende un organismo hecho de pasillos, celdas y ecos. Eastern State Penitentiary. Aquí, durante casi siglo y medio, la sociedad prometió algo ambicioso y terrible a la vez, que un encierro austero, en silencio, podía corregir el alma. Y aquí, todavía hoy, quienes caminan sin prisa sienten que la piedra recuerda. No hace falta provocar. La memoria de este lugar se impone sola. La historia comienza en 1829, cuando abre sus puertas el primer complejo plenamente diseñado para el llamado Sistema de Separación o Pennsylvania System. No era la cárcel colectiva al estilo de los calabozos coloniales. Era un experimento moral. Los presos vivirían aislados trabajando en su celda, leyendo la Biblia, sin hablar con nadie, sin ver el rostro de otros reclusos, sin siquiera ser vistos al entrar. Los conducían con una capucha sobre la cabeza para evitar cualquier reconocimiento. La arquitectura se puso al servicio de esa idea. El arquitecto John Haviland dibujó un plano radial. Desde un rotundo central se desprendían brazos, cell blocks, que se abrían como los rayos de un sol geométrico. Desde esa rotonda, un guardia podía mirar por las bocas de varios pasillos a la vez, como si el edificio fuese un inmenso ojo. Cada celda tenía una claraboya, el famoso ojo de Dios, que dejaba caer un rectángulo de luz sobre el piso, una puerta interior de madera y otra exterior de hierro, y al principio un patio individual al que se accedía por una puertecita baja. La piedra y la rutina debían hacer el resto. Silencio, trabajo, reflexión. No era solo castigo, era una teoría. Se pensaba que la soledad permitiría al interno penitenciar. De ahí la palabra penitenciaria, mirar hacia adentro, arrepentirse y reformarse. Pero la soledad, tan ideal en papel, se vuelve otra cosa cuando dura meses. En el registro aparecen pastores que leían pasajes a través de un torno, instructores que enseñaban oficios en susurros, calzado, cestería, carpintería, y médicos que empezaron a notar sombras en la mirada de algunos presos. En los primeros años hay reportes de castigos que hoy nos parecen inhumanos. El iron gag, la silla de sujeción prolongada, el baño frío en invierno. Con el tiempo se limitaron, se discutieron, se prohibieron, pero el peso de esos experimentos quedó adherido a la piedra como una película. Caminar hoy un cell block es entender una decisión. El bloque 2 se abre recto, con puertas a ambos lados. El techo de bóveda baja recoge cada pisada. A mitad de pasillo, un haz de luz entra por una ventana alta y vuelve visible el polvo suspendido. Las celdas conservan marcas, números pintados, el agujero del orificio de correspondencia, la chimenea diminuta. No necesitas imaginar voces, la acústica lo hace por ti. Cada paso se dobla, cada tos regresa, cada roce de metal viaja por las paredes. En este perfil sonoro nacen muchos de los fenómenos que hoy se cuentan como misterios. Susurros que parecen venir de ninguna parte, golpes que insisten con una métrica que la mente quiere traducir como mensaje. La fama trajo nombres propios. En 1929, Al Capone pasó por Eastern State por un delito menor en Filadelfia. Su celda, hoy restaurada, muestra alfombra, lámparas y un aparato de radio de época, detalles que hablan de privilegios en un mundo de piedra desnuda. Los guardias de entonces contaban, medio en broma, medio en serio, que Capone por la noche decía oír a Jimmy llamándolo, un eco del día de San Valentín que perseguía su conciencia. Décadas después, el mítico atracador Willie Sutton cavó con otros reclusos un túnel que zigzagueaba por debajo de los muros. Salieron a la calle tras 97 pies de paciencia.
Los recapturaron al poco tiempo, pero la ciudad aprendió que la piedra también se atraviesa si el deseo insiste. El sistema original, esa soledad escrupulosa, no resistió del todo el calendario. Hacia fines del siglo XIX, con hacinamiento y nuevas corrientes penales, Eastern State fue adoptando prácticas colectivas, más presos por pasillo, talleres comunes, recreos en grupos. Aún así, la arquitectura seguía cantando en clave de celda individual. En el bloque 7, una de las galerías más altas, el aire cae como agua fría. Subir a su mezzanine permite mirar la repetición de puertas, la geometría monástica del proyecto. El bloque 12, por su parte, quedó en el rumor popular como foco de quejidos y pasos al otro lado de puertas que no se abren. El bloque 4 aparece en relatos de sombras que asoman y se retiran justo cuando el ojo busca fijarlas. El bloque 6 tiene el silencio denso de los espacios donde la curva del techo guarda, además de humedad, vibraciones de la ciudad, motorcitos, tráfico, viento que entra por una ranura y hace hablar al metal. Durante más de un siglo, miles de vidas pasaron por aquí. Delante del bloque 14 alguien dejó una marca en la pared, 3 rayas y un palito, como quien cuenta días. En el patio central, donde hoy los visitantes conversan y miran torres, hubo filas, recuentos, carreras de balón improvisadas, gritos que rebotaban en piedra hasta volverse un solo rumor. Uno quisiera que el archivo dijera que todos salieron mejor, pero la realidad fue mezcla. Hubo quien aprendió un oficio y enderezó la mirada. Hubo quien perdió el lenguaje para siempre, por falta de voces. Hubo quien fue y vino por estos portones como por la puerta de su propia casa. Las reformas penales del siglo XX miraron de frente la solitaria y entendieron que no cura por decreto. Eastern State siguió funcionando hasta 1971 y luego quedó vacío, vencido por hiedras, goteras y gatos. Ese abandono hizo del conjunto una ruina moderna. Ni museo ordenado ni escombro, sino una reliquia en equilibrio. En los 90, un grupo de conservadores y vecinos decidió estabilizar lo inestable y abrirlo al público tal como estaba: paredes peladas, yeso que se descascara, hierros vistos, tablones en el suelo. No era la restauración de un palacio, era el respeto por una cicatriz urbana. Llegaron los tours, las audioguías, los proyectos artísticos que dialogan con el sitio, los programas educativos que hablan de masificación carcelaria y de justicia. Y con los visitantes volvieron las historias de presencias. En este punto conviene ajustar el oído. Los guías más sobrios no prometen apariciones, cuentan patrones. En Noches sin viento, el bloque 12 entrega susurros que podrían ser agua deslizándose por una grieta. En Tardes de calor, Shaft Alley, ese corredor de máquinas donde una compuerta hundía la mandíbula al cerrar, devuelve golpes que pueden ser metal contrayéndose. Al anochecer desde la torre se adivina la silueta de un guardia que podría ser la mente completando una figura con 2 sombras y una luz. En el corredor de la antigua enfermería, una corriente fría baja por un tramo de escalera, incluso en julio, un efecto de pozo de aire que la piel traduce como visita. El cerebro humano, frente a estímulos incompletos, organiza rápido. Aquí abajo, esa organización se siente como si alguien estuviera a cargo de la partitura. Aún con explicaciones en mano, hay noches que se cuentan aparte. Un vigilante recorre el bloque 10 y ve, en el rebote de un vidrio, un uniforme antiguo que no coincide con sus compañeros. Parpadea, mira directo. No hay nadie. Una guía, a mitad de relato, siente que le toman los dedos, como un niño que busca mano, y, cuando se gira, solo encuentra el grupo pegado a la pared. Un visitante, distraído, fotografía una puerta, y en la impresión, horas después, aparece una mancha pálida donde debería haber sombra. Para unos, polvo y óptica. Para otros, compañía. En el portal de entrada hay carteles con advertencias simples: no tocar, no salirse del recorrido, no forzar puertas. También debería haber uno para el imaginario: entrar sabiendo que la cabeza trabajará a favor
y en contra de lo que cree. La ética importa en lugares así. Eastern State fue escenario de sufrimiento humano real, no de leyendas medievales. Hacer turismo de susto sin mirar esa historia sería indecente. Por suerte, gran parte del recorrido habla de personas antes que de sombras, del preso que aprendió a escribir su nombre y lo dejó con orgullo en el margen de un libro, de la biblioteca que fue un respiro, del capellán que no exigía fe, exigía paciencia, de la mujer que venía cada domingo y dejaba flores al lado del muro sabiendo que su hijo la oiría desde el patio sin poder verla. Cuando, en una esquina, alguien comenta que oyó un quejido, conviene recordar que este edificio guarda suficiente pena acumulada como para explicar cualquier eco. Eso no quita que haya casos con identidad. En el bloque 15, construido ya en el siglo XX y apodado Death Row por alojar a condenados a muerte en tránsito hacia otros establecimientos, los muros parecen absorber más luz que en otros lados. No hubo ejecuciones aquí dentro. Aún así, el peso se siente. Los relatos de pasos que se detienen detrás de uno y no siguen, de respiraciones breves, de fríos localizados, abundan. En el bloque 4, un guardia veterano dijo haberse cruzado con un hombre silencioso que caminó hacia él sin mirarlo y se desdibujó a 2 metros, como si el edificio le hubiese abierto una puerta que a otros no ofrece. En la rotonda central de noche se oyen portazos en brazos donde no hay nadie. A veces el viento que cae por los conductos hace oscilar puertas pesadas. Otras el edificio, viejo vivo, practica su música de maderas y hierros como si no se resignara a ser museo. Los escépticos tienen razones claras. La acústica de Eastern State produce ecos que viajan y regresan con el tiempo suficiente como para parecer ajenos. El infrasound, ondas por debajo de lo que el oído reconoce, puede inducir inquietud, temblores leves, la sensación de presencia. Lo generan el tráfico, el viento canalizado, maquinarias urbanas cercanas. El edificio, con sus ciclos térmicos, dilata y contrae. El golpeteo de una viga puede sonar exactamente cuando el guía dice, aquí se escuchan golpes. La sugestión no es credulidad, es un modo eficiente del cerebro de anticipar señales. Y en una penitenciaría cuyo discurso habla de fantasmas, el cuerpo llega con la antena subida. Todo eso es cierto. También lo es que a veces uno se queda solo en una celda, escucha gotear agua a 2 pasillos de distancia y de pronto siente que alguien está. Hay edificios que por su biografía no se dejan reducir a ecuaciones. Piensa en el diseño radial. Fue modelo para más de 300 prisiones en el mundo. La idea de que un núcleo puede observar muchos radios se exportó con entusiasmo. La idea de que la soledad reforma, también. Hoy sabemos que la segregación extrema hiere la mente. Eastern State, al sobrevivir como ruina visitable, funciona como aviso. Por eso conmueve más leer una carta de un preso de 1890 que escuchar un golpe de pasillo. Por eso el sitio invita a hablar de cárceles actuales, de tasas de encarcelamiento, de alternativas. El misterio, aquí, sirve si es puerta a conversaciones más tangibles. Aún así, el edificio insiste con su propio repertorio. Hay mañanas húmedas en que el olor cambia. Huele a trapo mojado y hierba dentro de una celda que nadie regó. Hay tardes de otoño donde la luz entra por el ojo de la claraboya y dibuja en el suelo una elipse tan perfecta que parece colocada por un director de fotografía. Hay noches de evento en que la gente se disfraza y el edificio, curioso, recibe esa teatralidad sin estropearse. Deja que los vivos jueguen mientras él sigue recordando. Hay una estación del año, noviembre, en que el vapor de la respiración flota justo a la altura de las rejas y parece mano, y uno vuelve a ser niño por 3 segundos. Hay un rincón, cerca de la cocina antigua, donde el olor a cebolla fantasma aparece a veces, prueba de que la memoria no distingue entre tragedias y sopas. Si te detienes en la entrada, de espaldas al portón, y miras el conjunto, entenderás por qué algunos creen que este es el lugar más embrujado de Filadelfia, y por qué otros,
con igual convicción. Dicen que lo único que hay aquí es historia. Ambas cosas pueden ser verdad en capas. La capa física, muros, claraboyas, puertas, explica ruidos y fríos. La capa humana, culpas, miedos, dolores, explica la sensación. Sobre esas dos, la capa narrativa, lo que contamos y lo que venimos a buscar, hace el resto. Eastern State funciona porque las tres capas se apilan con exactitud. Quita alguna y se desarma. Un edificio vacío más. Una fábula sin fundamento. Una clase de civismo sin arquitectura. Juntas, producen este silencio con textura de historia. Queda una imagen final. Es tarde. El visitante se retrasa. El grupo ya salió al patio. Entra un viento leve por un hueco, una hoja de papel viejo, un programa de mano de una exposición pasada, se levanta del suelo y aterriza 2 celdas más allá. El eco de pasos llega desde la rotonda, pero aquí no hay nadie. Por un segundo, el haz de la linterna corta el polvo y convierte el aire en grano de película. En esa fracción, podrías jurar que una sombra cruza el umbral, baja la cabeza y desaparece. No corres. Sabes que este edificio no exige miedo. Exige cortesía. Apagas la linterna, respiras hondo, vuelves al patio. Afuera, la ciudad suena a presente. Adentro, Eastern State sigue ensayando su vieja partitura de piedra. Si algo decidió quedarse entre estos muros, no es un monstruo ni un truco. Es una advertencia sobre cómo tratamos a los otros cuando han fallado, sobre lo que la soledad hace al cuerpo, sobre el peso de las decisiones que se toman con la palabra reforma en la lengua. Y si además, en un pasillo, algo te rozó el codo, que haya sido con buena educación. Aquí las voces se merecen eso, que aun cuando hablemos de fantasmas, no gritemos. Sales por el portón y las torres te miran irte con esa paciencia de piedra que no apura a nadie. La próxima vez que alguien pregunte si Eastern State está embrujado, puedes responder con calma que sí, que está embrujado por su propia historia, y que a veces la historia encuentra maneras muy convincentes de hacerse oír.